¿Qué es y de dónde proviene la Biblia? La palabra Biblia proviene de las palabras griega y latina que significan libro, un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia es el libro para toda la gente de todos los tiempos. Es un libro como no hay otro, único en su clase. 66 diferentes libros forman la Biblia. Estos incluyen libros sobre la ley, tales como Levítico y Deuteronomio. Libros históricos, tales como Esdras y Hechos. Libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés. Libros de profecía, como Isaías y Apocalipsis. Biografías, como Mateo y Juan. Y epístolas, cartas formales, como Tito y Hebreos. Los escritores. Cerca de 40 diferentes escritores humanos contribuyeron para su formación, escrita dentro de un período aproximado de 1,500 años. Los escritores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través de toda ella. El autor. La unidad de la Biblia es debida al hecho de que, finalmente, tiene un autor. Dios mismo. La Biblia es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran, y el resultado fue la perfecta y santa palabra de Dios. Salmo 12, 6. Segunda de Pedro 1, 21. Las divisiones. La Biblia está dividida en dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una nación, y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. La nación fue la manera en que Dios trajo al hombre al mundo. El Antiguo Testamento describe la fundación y preservación de la nación de Israel. Dios prometió utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Génesis 12, 2, 3. Una vez que Israel fue establecida como una nación, Dios levantó a una familia de entre esa nación a través de la cual vendrían las bendiciones. La familia de David, Salmos 89, 3, 4. Entonces, de la familia de David fue prometido un hombre quien traería la bendición prometida. Isaías 11, 1, 10. El Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido. Su nombre fue Jesús, y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento, porque vivió una vida perfecta, murió para convertirse en el Salvador, y resucitó de entre los muertos. El carácter central. Jesús es el carácter central en la Biblia, en realidad el libro entero es acerca de él. El Antiguo Testamento predijo su venida y preparó el escenario para su entrada al mundo. El Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Jesús es más que una figura histórica. De hecho, Él es más que un hombre. Él es Dios hecho carne, y su venida fue el evento más importante en la historia del mundo. Dios mismo se hizo hombre para darnos una clara y entendible imagen de lo que Él es. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Jesús es Dios en forma humana. Juan 1, 14. 14, 9. Un breve resumen. Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y falló en llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Dios puso al mundo bajo una maldición a causa del pecado, pero inmediatamente puso en acción un plan para restaurar al hombre y a toda la creación a su gloria original. Como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham desde Babilonia a Canaán, en aproximadamente 2000 a.C. Dios prometió a Abraham, su hijo Isaac, y su nieto Jacob, también llamado Israel, que él bendeciría al mundo a través de sus descendientes. La familia de Israel emigró de Canaán a Egipto, donde se multiplicaron hasta hacerse una nación. Aproximadamente en 1400 AC, Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y les dio la tierra prometida, Canaán, para que la poseyeran. A través de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo de Israel e hizo un pacto, convenio, con ellos. Si ellos permanecían fieles a Dios y no seguían la idolatría de las naciones que les rodeaban, entonces ellos prosperarían. Si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. Aproximadamente 400 años después, durante el reinado de David y su hijo Salomón, Israel fue consolidado como un reino grande y poderoso. Dios prometió a David y Salomón que un descendiente de ellos gobernaría como un rey eterno. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron llamadas Israel, y pasaron cerca de 200 años antes que Dios las juzgara por su idolatría. Asiria llevó cautivo a Israel por el 721 a.C. Las 2 tribus en el sur fueron llamadas Judá, y ellas tardaron un poco más, pero eventualmente ellas también se volvieron de Dios. Babilonia los llevó cautivos por el 600 AC. Cerca de 70 años después, Dios bondadosamente trajo el remanente de los cautivos de regreso a su propia tierra. Jerusalén, la capital, fue reconstruida por el 444 a.C., e Israel estableció una vez más su identidad nacional. Hasta aquí termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento inicia 400 años más tarde con el nacimiento de Jesucristo en Judea.
Jesús fue el descendiente prometido a Abraham y David, aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y restauración de la creación. Jesús completó fielmente su obra. Él murió por el pecado y resucitó de los muertos. La muerte de Cristo es la base para un nuevo pacto, convenio, con el mundo. Todo el que tenga fe en Jesús será salvado del pecado y vivirá eternamente. Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas por todas partes, sobre su vida y su poder para salvar. Los discípulos de Jesús salieron en todas direcciones proclamando las buenas nuevas de Jesús y la salvación. Ellos viajaron a través de Asia Menor, Grecia y todo el Imperio Romano. El Nuevo Testamento cierra con una predicción del retorno de Jesús para juzgar al mundo incrédulo y liberar a la creación de la maldición.